Muy bien, bienvenidos al segundo semestre en esta formación que ustedes están llevando. Vamos a dedicar estos minutos clase para meternos a lo que es la historia de la psicología. Es para poder ir encontrando, ¿verdad? Esta parte de la psicología transpersonal y luego cómo lo vamos a ir vinculando a nuestra formación como terapeutas, ¿verdad? En esta consejería, en esta terapia transpersonal. Vamos a ver que la psicología transpersonal nos llevará al descubrimiento de una cuarta fuerza. Para ello vamos a ver las primeras tres fuerzas, ¿verdad? Porque esta cuarta fuerza psicológica nos proporciona una base sólida sobre los trabajos de algunos autores que se les considera fundamentales como Maslow, Groh, Wilber, Sayol Naranjo, entre otros, que también es bueno que ustedes comiencen a irse relacionando con estos autores, que comiencen a darse cuenta de las teorías que ellos manejan y de qué manera todas estas teorías nosotros en su momento las podemos ir involucrando en el acompañamiento que ustedes van a estar dando a las personas desde un punto, desde un acompañamiento, perdón, holístico. Recordemos que el acompañamiento holístico en la terapia es un acompañamiento completo, ¿verdad? Donde está espíritu, alma y cuerpo, donde está biología, psicología, espíritu, o sea, donde tenemos esta triada y no pasamos por alto ninguna área, ¿verdad? Del ser humano. Este enfoque de esta psicología, el conocimiento y la formación en esta área va a fortalecer un entendimiento psicológico. Vamos a ver por qué algunas líneas psicológicas hasta este tiempo se consideran limitadas, ¿verdad? De cierta forma, la psicología en sí es una ciencia limitada porque ve un aspecto del ser. De la misma forma, la teología en sí es una ciencia limitada porque ve un aspecto del ser. Y podríamos irnos a la biología. Como ciencia en sí es una ciencia limitada porque ve una parte del ser. La oportunidad que nos va a dar entonces lo transpersonal es poder tener una visión panorámica, una visión amplia, ¿verdad? De lo que es espíritu, alma y cuerpo y de qué forma podemos ir integrando esto para acompañar a las personas en su crecimiento, en su trascendencia, en su formación, en su identificación, en su desidentificación y sobre todo en las dimensiones de conciencia que ellos pues vayan avanzando. Entonces, a lo largo de la historia se han realizado descubrimientos que aunque han permanecido en textos sagrados durante muchos siglos, solo ahora podemos interpretarlos correctamente a la luz de conocimientos que nos ofrece esta formación académica porque hay contenidos que para muchos académicos, aún para muchas universidades, hay contenidos que les vamos a compartir a ustedes que permanecen, ¿verdad? Desconocidos y por ende la formación que ellos dan, ¿verdad? En esta área de la salud, de la inteligencia emocional, pues está como incompleta. Si nos metemos a a la historia, vamos a ver que cuando inicia la palabra psicología, ¿cuándo es cuando inicia esta palabra? Algunos dicen que fue compuesta por Felipe Melenchón en 1497-1560, que fue el creador de la palabra psicología para designar la disciplina en la que se refería como el estudio del alma. Eh, Felipe Melenchón es educado en la Universidad de Heidelberg y esta Universidad de Heidelberg más adelante también van a ver la importancia de la formación que van teniendo las personas en este tipo de universidades, en este tipo de escuelas, por el enfoque académico que ellos tienen, ¿verdad? De qué forma persiguen las diferentes formaciones. Está otro, Rodolfo Glecleniois, él de 1547 a 1628. Es importante también ir viendo las fechas, ¿verdad? Él fue un filósofo escolástico alemán,
Su principal contribución a la ciencia fue la difusión del término psicología en 1590. Ambos, este dato, chéquenlo, ambos eran filósofos y eran teólogos. Entonces, la palabra psicología nace con estas raíces filosóficas y teológicas. ¿Verdad? Que de repente hoy en día muchas corrientes teológicas de repente quieran hacer a un lado lo que es la psicología, pues es obvio que carecen de información académica, científica, a través de la historia, de cómo es que va surgiendo todo este movimiento, todo este conocimiento. Sin embargo, se le considera a Aristóteles como el autor del primer tratado sobre la psique, cuyo título es Peripsique y que generalmente se traduce como acerca del alma. Y si hablamos de Aristóteles, pues estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, el Peripsiches, del tratado acerca del alma de Aristóteles, es quizás uno de los textos cuya influencia y validez se prolonga en el tiempo, resistiendo todo tipo de caducidad y está vigente hasta el día de hoy. Este tratado de Aristóteles emplea el término alma en sentido usual de la lengua griega de su época. Entonces, este es el principio de la vida o el principio animador. Entonces, el título de la obra de Aristóteles entonces se titula acerca del principio animador, principio vita o la vida, que tiene que ver con principio de vida. Entonces, vamos a ir viendo cómo en estas raíces o en estas interpretaciones de esta palabra, en el caso de Aristóteles lo pone, ¿verdad? Como el principio de la vida, pues para poder nosotros tener una mejor vida, ¿verdad? También es el tratado de la vida, de toda la vida. La palabra psique de griego es traducida al latín como ánima, de ahí viene animal, que significa viviente. Pero la palabra latina es ánima, entonces la palabra ánima es traducida al español como alma. Y vamos viendo entonces estas interpretaciones, estas raíces que tienen que ver con la palabra psicología, peripsique, desde este punto de vista de Aristóteles, es el tratado de la vida o el tratado del ciclo vital. La palabra peri, ustedes han de recordar, ¿verdad? Periférico, ¿verdad? Que habla de algo redondo, algún círculo, ¿verdad? Algo periférico, y que tiene que ver con todo este entorno, todo esto, todo este círculo de la vida, por eso se le menciona como el tratado de la vida. Entonces, vamos a entrar a la psicología racional en el ámbito filosófico. La psicología es racional porque estudia la razón, la capacidad de razonar, el coeficiente intelectual, o sea, hablando de la inteligencia. Entonces, esta psicología usa la razón para entender el comportamiento de la misma mente, de la psique. Entonces, la psicología racional, vamos a ver que se basa en el desarrollo de la capacidad intelectual durante toda la vida de la persona. Específicamente, esta psicología estudia cómo la persona va desarrollando su capacidad intelectual a lo largo de la vida y en los procesos que se van realizando para lograr sus respuestas. Para esto lo vamos a ver. Hoy podríamos decir que es la primera semana del segundo semestre, entonces esto lo vamos a ver más a detalle en la semana 6 y 7, en estas semanas que van a ir pasando, porque vamos a ver el desarrollo del ser humano, ¿verdad? El desarrollo desde este punto de vista psicológico. En el ámbito filosófico se le conocía la expresión de psicología racional, indicaba el estudio empírico racional de la esencia humana en aquello que le es específico. Los temas que manejaba esta psicología: naturaleza espiritual del alma, vida humana, la unidad psicofísica,
la inmaterialidad e inmortalidad, teorías sobre el origen del alma, las facultades, mente, memoria, voluntad. Se trata de un tratado del alma, vida esencial, humana en el sentido estricto de la expresión. Ustedes han de recordar en sus lecturas, ¿verdad? Que tienen también en la escritura, en lo bíblico, que hay una parte en la tercera carta de Juan, donde dice, hijitos míos, mi deseo es que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Entonces, si indagamos acerca del alma, que es lo que estamos haciendo ahorita, fíjate todo el contenido que tiene, o sea, es algo esencial la parte del alma. Yo prospero en la parte del alma, en la parte de lo esencial de mi vida, y entonces comienzo a prosperar en todo, o sea, todo lo demás, vamos viendo como el efecto dominó, ¿verdad? Todo lo demás comienza a caer, todo lo demás comienza a venir. En los antecedentes inmediatos de la psicología empírica, vamos a ver que en el siglo XV o XVI en adelante va apareciendo lo que hoy conocemos como psicología. En 1807, el filósofo y cirujano inglés Charles Bale presenta sus investigaciones sobre el sistema nervioso. En el 1829, el filósofo alemán Ernesto Enrique Weber presenta sus investigaciones sobre la relación entre estímulos físicos y los efectos psicológicos. Y ya en 1860, el filósofo y profesor de física Gustavo Teodoro Feitner publica su obra Elementos de la psicofísica, medición matemática de la relación entre fenómenos físicos y sensacionales. Y vemos cómo estas diferentes corrientes psicológicas pues van tomando fuerza. Surge el nacimiento de la psicología empírica en 1879, donde Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio de investigación. Y este dato pues también es un dato que considero por aquí interesante e importante, porque en este primer laboratorio de investigaciones psicológicas nace esta psicología experimental. Recordemos que en aquel siglo no tenían los avances, el conocimiento, la tecnología que tenemos el día de hoy. O sea, hoy nosotros podemos ir a la historia y podemos estudiar lo que en aquel entonces era como lo más nuevo, pues los descubrimientos más frescos que se tenía, y hemos venido avanzando, hemos venido evolucionando en esta parte del conocimiento. Entonces, hoy tenemos un acceso a la información, ¿verdad? Y un conocimiento que no se tenía anteriormente del ser humano. Entonces, aquí noten cómo Won no empieza de cero. Y es algo también importante para nosotros cuando trabajamos nuestros ensayos, cuando trabajamos nuestras investigaciones. Es importante la parte de la bibliografía, y en la escuela pues les pedimos que la bibliografía ustedes la anoten en sus escritos, en sus tareas, en sus ensayos, en sus trabajos conforme APA. ¿Verdad? APA te dice de qué forma puedes anotar, puedes escribir la parte de la bibliografía, de dónde estás tomando la información, porque vemos aquí el ejemplo. Won no empieza desde cero. Vemos esta relación, este conocimiento que él tenía, por decir, con la hipnosis, con la psicoterapia. Él es introducido al experimento en el estudio de la mente, psicofísica y cronometría. También conoce sobre ciencia positiva, observación, el experimento y el cálculo, pero también se mete a esta parte psi- ay, ay, de lo que es la fisiopsicologías y psicologías sensoriales de Helmont. Y vemos todo esto que vemos aquí alrededor. Trabaja también la parte la teoría, ¿no? De la evolución de Darwin. Y vemos toda esta influencia en estas imágenes de cómo es como Won parte con esta parte del nacimiento de la psicología empírica.
Ya posteriormente, en Estados Unidos, Will James es filósofo y es padre de la psicología norteamericana, y ya en 1842 y 1910, en esta parte del funcionalismo, crea un laboratorio por allá en 1870, 1890. Esto lo vamos a ver también al final como la psicología y la filosofía al principio tenían una fuerte relación, ¿verdad? Estaban vinculadas, pero luego hay una separación, una bifurcación de la psicología al entrar el método científico o el método experimental, donde la psicología es mucho más compleja. No se reduce a estos autores, pero simplemente recordamos que en otros lados del mundo, por ejemplo en Rusia, en Bersein, se crea la reflexología, y esto pues les lleva a comenzar a mirar las cosas de manera diferente a través de lo que vamos construyendo la historia. Entonces, haciendo una pequeña reflexión ahorita de lo que hemos apenas recibido de la historia de la psicología, vamos a ver cómo nuestras creencias también actúan como estos filtros. Vamos obteniendo esta información, el ejemplo que les ponía en este mapa de Won, ¿verdad? Con el empirismo, vamos nosotros teniendo una influencia, y esta influencia a través del conocimiento, a través de la experiencia, nos da una interpretación que crean esos filtros haciendo que actuemos de cierta manera o que pensemos de cierta manera. Cambiando nuestros filtros, pues podemos cambiar nuestro mundo, y vemos aquí la imagen, ¿verdad? Donde una mujer le da una interpretación a este animalito, y otro, por parte del hombre, también le da una interpretación. Vivimos nosotros en mundos interpretativos. Cada uno de nosotros interpreta las cosas, interpreta lo que ve, interpreta los sonidos, interpreta los aromas, dependiendo de experiencias por ahí que quedan grabadas, ¿verdad? En su entorno. Y muchas veces las cosas que pasan, muchas veces las cosas que suceden no tienen nada que ver con la forma como las está interpretando, pero a final de cuentas, para él o para ella, pues esa es su interpretación. Vamos a ver entonces a Freud y a Watson como las primeras dos fuerzas de la psicología. Vamos subiendo a la parte de la historia de la psicología. Ahora vamos a ver estas primeras dos fuerzas. Freud, de nacionalidad judía, de 1856 a 1939. Él crea un método que hasta el día de hoy se le conoce como el psicoanálisis. Freud, el padre del psicoanálisis, y lo crea para explorar el inconsciente, que en esta parte del inconsciente es la psicología de lo profundo, es donde vamos a la historia, pues, y si hacemos historias psicológica de las personas, pues nos metemos a la infancia. Y en la parte transpersonal, pues nos permite ir hasta el vientre de la madre, y no solamente hasta el vientre de la madre, sino ir hasta el momento en el cual papá y mamá estaban en ese acto sexual, y pues si fue una persona planeada, no fue planeada. O sea, la psicología transpersonal, ahorita lo vamos a ver a través de la historia, cómo, cómo te da esta apertura para poder mirar, para poder estudiar cosas que, por decir en este caso, la psicología o el psicoanálisis, pues tiene estos límites. En 1896 aparece por primera vez el término psicoanálisis en un escrito de Freud titulado La herencia y la etiología de la neurosis. ¿Qué es la neurosis para Freud? Freud definió tres tipos de neurosis, y uno de ellos lo pone como histeria, otro lo pone como fobia o de angustia, y el otro obsesiva. Cada un funcionamiento psíquico tiene sus rasgos de carácter, tiene sus síntomas específicos. El carácter histérico en la mujer suele manifestarse a través del deseo de generar un impacto visual y emocional, cosa que no se genera en el hombre.
El 4 de noviembre del 1899, su obra más célebre, La interpretación de los sueños, aun cuando el editor la fechó con 1900, su producción literaria llegó hasta el año 1937, pero pues fue algo que comenzó, ¿verdad? Desde 1899. Esto es por parte del psicoanálisis. Ya en Estados Unidos, el psicólogo norteamericano John Watson, del 1878 a 1958, crea en 1912 la escuela conductista, declarando que la psicología tiene por objeto el estudio de la conducta de los seres vivos, o sea, no nada más es historia, no nada más es lo profundo del ser humano, no nada más es enfermedad, ¿verdad? Emocional o mental, sino que aquí Watson entra con su teoría del conductismo, que había algo más que estudiar y en este caso estudia la conducta porque dice que la conducta de los seres vivos, tal como conciben las ciencias naturales, excluyendo argumentos como la mente y la conciencia, ellos, por decir, en la parte del conductismo, no se meten, ¿verdad?, a esta área de la mente, de la conciencia. Esta es una psicología más observable que tiene que ver con la conducta. Fue el primero, Watson, fue el primero que introduce el término conductista en un vocabulario psicológico general y se rebeló contra el funcionalismo y el mentalismo, ¿verdad? Esto pues se convierte en el vocero de aquellos psicólogos que abrazan un punto de vista mecanicista, objetivo, ambientalista y de formulación científica. ¿Por qué? Porque la parte del conductismo era algo observable, era algo visible, era algo cuantificable y por lo tanto, pues científicamente se volvió algo comprobable, a diferencia de lo que nos da el estudio de la mente o el estudio de la conciencia. ¿Por qué? Pues porque es algo que no vemos. Más sin embargo, la conducta, sí se podría ver. Viene la tercera fuerza posteriormente. Aquí vamos a ver a Freud con esa teoría psicoanalítica, a Watson con la teoría conductista, pero en esta tercera fuerza ya aparecen personajes, ¿verdad? Como Maslow, donde son pioneros en este movimiento del humanismo, donde dicen, bueno, es que no solamente es la parte de lo profundo, del psicoanálisis, de la conducta, sino que hay algo más, ¿verdad? Venía esta inconformidad de los estudios de la palabra psicología o el significado de la psicología, no únicamente meterse a cuestiones de la enfermedad, de los diagnósticos que de repente se estaban eh, llevando a cabo a través de los estudios que se proporcionaban, sino que aquí entran ya a áreas más profundas a través del humanismo. El humanismo psicológico del antiguo contiene, en cambio, este estudio ha tenido una rama más filosófica que científica. ¿Qué quiere decir esto? No es algo tan cuantificable o tan observable como lo es, eh, tan científico pues como lo es en la parte del conductismo. La parte filosófica y científica que abarca el humanismo, sus expresiones provienen de la fenomenología existencial y aquí pues van a entrar autores muy, muy buenos que son pioneros, son punta de lanza para lo que va a ser la cuarta fuerza, ¿verdad? Porque se estaba construyendo una cúspide de lo que hoy conocemos como la psicología transpersonal o lo que tiene que ver con la parte transpersonal. En esta parte fenomenológica existencial vamos a ver a pensadores como Heidegger, como Sartre, como Wiswarner. Entonces, personajes como ellos que en su momento los van a ir viendo ustedes en sus libros, los van a ir viendo también en el manual que se les va a estar compartiendo, porque aquí sobreviene entonces la ignorada dimensión espiritual. Es decir, la incorporación
de la espiritualidad por parte de la logoterapia fundada por Viktor Frankl a la psicología del diálogo originada por Martin Buber y el nuevo continente, el fenómeno del sentido religioso de Paul Tillich. Si no han leído acerca de Paul Tillich, yo les recomiendo, Paul Tillich es un teólogo, pero abarca mucho esta parte de la parte integrativa, integradora, ¿verdad? La parte holística, que es sumamente importante. Entonces, el humanismo europeo tiene una tradición más filosófica y teológica, y de ahí también que grandes pensadores a la altura de Friedrich Nietzsche, de Soren Kierkegaard, nos dejarán un legado a partir de una profunda crítica a las raíces del pensamiento filosófico y teológico occidental. Esto da origen a la sospecha que hacía derribar el franco vuelo de las certezas en el pensamiento de lo verdadero y lo falso. Aquí como que ya se comenzaba a aperturar algo más complejo, no era algo así tan sencillo, ¿verdad? Como esto, verdadero o falso, sino que entraba algo más complejo, un área ah, que por mucho tiempo no habían decidido estudiar, ¿verdad? Por la complejidad que tenía, y pues tiene que ver con cuestiones de las dimensiones de conciencia, tiene que ver con esta parte de la espiritualidad, ¿verdad? No la religión, pero sí la parte espiritual del ser humano, esta luz, ¿verdad? Del ser humano que se manifiesta con un poder sanador y restaurador de una manera impresionante. Entonces, y aquí ya se comienzan a dar unos asomos desde el humanismo para lo que sería entonces la cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal. El término trans no tiene que ver con esta parte, ¿verdad? de lo transexual o cosas así, porque de repente cuando escuchan la palabra transpersonal como que, ay, no, pues de qué nos están hablando, ¿verdad? ¿En qué estoy metiéndome? No, la parte transpersonal, la parte trans tiene que ver con más allá, a través de, o sea, no es únicamente lo que mis ojos o lo que mis sentidos, ¿verdad? En ese momento que estoy eh, acompañando a una persona, no es únicamente lo que mis ojos miran o lo que tal vez mi tacto puede tocar, sino que va más allá, ¿verdad? Es a través de. O sea, no me quedo únicamente con lo que escuchan mis oídos a través de lo que la persona está hablando o está comentando en sesión, sino que cuando desarrollamos estas habilidades de conciencia que nos llevan a nosotros a habilitar la parte espiritual, que entramos a dimensiones de revelación impresionantes cuando la parte divina, ¿verdad? Elige o decide en nosotros poder mostrarnos, poder revelarnos algo acerca de las personas que vamos acompañando. Entonces, esta psicología transpersonal, como ustedes podrán darse cuenta, se alinea súper exquisitamente al trabajo que nosotros hacemos en la parte del cristianismo o en la parte del acompañamiento espiritual, porque ahora ya no solamente es algo como religioso, sino que ahora también es algo científico, donde hay autores que ya se metieron, que han sido pioneros en todo esto también, que ya hay muchísimos estudios acerca de ello, y entonces ahora ya tenemos bases más sólidas nosotros para podernos meter, para poder estudiar, para ver cómo es que ellos están interpretando, están descifrando la parte espiritual desde una forma científica, y qué tanto está alineada también a los principios bíblicos, teológicos que vamos teniendo, o la teología, ¿verdad? Que nosotros también vamos manejando. Entonces, por lo general suele asociarse esto de más allá o a través de, por lo espiritual, porque entra en contacto con una realidad más subjetiva. La psicología transpersonal entonces tiene origen a finales de los 60, 70, 80, 90,
2000, 2010, 2020. O sea que estamos hablando de 66 años aproximadamente, donde esto se originó, pero apenas creo una década atrás o máximo 2 décadas atrás fue que ya se ha comenzado a dar más apertura a esta información. ¿Por qué? Porque era como una información peligrosa por toda la sanidad que trae al momento de que las personas que nos dedicamos a acompañar a otras personas, toda la sanidad, la restitución, la restauración, la renovación, la metanoia, todo lo que se puede generar en nuestros neurotransmisores, en la farmacia que tenemos en nuestra cabeza a través de la oración, a través de la vinculación con Dios, a través de accesar a estas dimensiones de conciencia. Entonces la gente estaría menos enferma y pues la enfermedad a través de la historia se ha vuelto un negocio a nivel mundial. Entonces, para el orden mundial, ¿verdad? Para un, aún las grandes ciencias a nivel mundial que estudian el comportamiento del ser humano, constantemente están estudiando cómo enfermar al ser humano para luego presentarles la solución, para luego venderles la solución. Entonces esto se vuelve un negocio y no va, estos principios del mundo no van a la par o no van a la mano con lo que nos ofrecen estos científicos. Vamos a ver a psiquiatras como Stanislaw Grof, como Anthony Sutis, como Mills Beach, como Abraham Maslow, entre otros, como los que mencioné también al inicio, que consideran que era necesario investigar y desarrollar una nueva rama de psicología que contemplara el estudio del conjunto de experiencias, fenómenos de conciencia, que hasta la fecha pues no habían sido atendidos lo suficiente y por lo tanto pues no se tenían, ¿verdad?, los resultados esperados. Entonces ya en 1970 es cuando se decide el término transpersonal, designar a esta nueva fuerza de la psicología, y ya para el 72 se establece la Asociación para la Psicología Transpersonal, organizando las primeras conferencias al año siguiente, y si nos metemos a la historia, vamos a ver que todo esto surge por allá en Europa, luego de allá de Europa migra para Estados Unidos y ya después de llegar a Estados Unidos comienza a migrar para México, Centroamérica, Suramérica. Bueno, en Suramérica también hay una vinculación actualmente, por decir, en Brasil, en Argentina, en Chile, hay instituciones donde se ha llegado a desarrollar ya de una manera impresionante la psicología transpersonal, y aún hay movimientos, ¿verdad?, mundiales donde tienen su sede en esta parte de Sudamérica por toda la salud integral que ha comenzado a proporcionar esta ciencia una vez que se estudia, que se indaga, que se profundiza y que se comienza a entrar, ¿verdad?, al mundo laboral, a entrar al mundo profesional de acompañar a las personas, pues para que puedan tener esta sanidad, esta restauración, en la vida de cada uno de ellos. Entonces, voy a hacer aquí una pausa para ahorita meterme a lo que son las dimensiones de conciencia. Este, Tal vez lo que he abordado hasta aquí es así como algo muy, muy rápido, ¿no? Eh, a ver, más bien, quiero escucharlos, cómo reciben la información. Carlos, vamos a empezar contigo, Carlitos, y luego escuchamos a Paola. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Sí, sí, adelante, Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? No, pues digo, tenía una idea de que la psicología no era tan antigua, pero ya con esta clase, pues ya nos dice que no es algo
tan reciente, ¿no? Ya lo podemos rastrear hasta más o hasta atrás, dice usted hasta lo de Aristóteles, ¿no? Entonces me parece muy importante porque no es algo que apenas estemos descubriendo, sino que lo vamos acomodando a los conocimientos que ya tenemos ahora, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y ¿cómo se llama? El autor que dijo, Philip Richard. Paul Tillich. Ah, ok, ajá. De ese no sé si me podría pasar alguna obra o tratado para leerlo, me parece interesante. Sí, en los materiales que les van a llegar de este inicio, se los van a cargar a su correo, les van a mandar un drive y ahí vienen libros de Tillich, vienen libros de Stanislaw Grof, vienen la teoría del todo de Wilber. Entonces se les van a proporcionar como unos 8 libros, e insisto, hay literatura que les van a enviar que no es como una literatura común, pues. Porque hay, insisto, hay aún escuelas que todavía no están familiarizadas por todo este rechazo que tienen hasta el día de hoy a lo que es la psicología transpersonal por integrar la parte espiritual, pues, y que a nosotros, desde este acompañamiento holístico que le damos a las personas, desde esta formación como consejeros familiares, con este punto de vista psicoterapéutico, holístico y transpersonal, pues nos da a nosotros completamente la apertura, nos da las bases, ¿verdad? Científicas para en nuestra formación ir acompañando a los alumnos y que vayan teniendo esta información conforme la capacidad ahora sí de ustedes que tengan para irse llenando, ¿verdad? De todo esto. Muy bien, Carlos. Pau, adelante y luego escuchamos a Vero. Adelante, Pau. Sí, bueno, a mí la tercera fuerza no me quedó bien clara qué es de lo que se trataba. Las otras fuerzas, creo que sí es como en la herramienta en donde nosotros nos vamos a enfocar como para poder acompañar. Sí, la primer fuerza, psicoanálisis, la segunda, Ajá, el conductismo, la tercera, el humanismo, y la que no te queda clara es la del humanismo. ajá, sí es. Ok. Mira, en la parte del humanismo, mencionábamos que Watson, cuando comienza a estudiar la parte de la conducta, Freud, que estudiaba lo profundo, ¿verdad?, del psicoanálisis, que se metió a la parte de la hipnosis, que recordemos que Freud tuvo una formación judía, por lo tanto, vamos a tener un momento en este semestre de poder estudiar y profundizar un poco acerca del genograma de Freud y en su formación religiosa judía, él en su teoría que propone del psicoanálisis, pues es para pegarle completamente a la parte religiosa. Entonces, si él se atrevía a decir con su teoría, ¿verdad? No, no es un endemoniado, es una neurosis. Y sacaba su reloj, hacía hipnosis, trataba a las personas, las sanaba desde su teoría del psicoanálisis y pues ponía en mal, ¿verdad?, a la parte de la religión. Por eso la psicología por mucho tiempo estuvo peleada con la parte de la religión por todo este movimiento que propone Freud. Entonces, cuando surge Watson, o sea, no solamente es esto, o sea, hay algo más observable, hay algo más creíble, hay algo más científico, y él se mete a la parte de la conducta. Que es esto de la conducta? Se utiliza mucho en las iglesias porque es a través de la manipulación. Voy a poner un ejemplo. Ustedes han de ver
que cuando una persona participa, luego alguien aplaude y todos los demás comienzan a aplaudir. Eso es Ujú. conductismo. Amén, ¿verdad? Y a veces la gente dice amén sin saber por qué dice amén, pero como alguien dijo amén, entonces ya los demás lo hacen. Entonces tiene que ver en las masas, de donde hay muchas personas, se maneja mucho esta parte del conductismo y cómo la gente es altamente influenciada por el conductismo, porque hay una manipulación de masas. Lo vimos ahora con el COVID. ¿Verdad? Lo vimos a través del miedo, lo vimos en todas estas experiencias desagradables y en tantas pérdidas humanas que se tuvieron a través de ello. Pero luego surge en todo esto el humanismo, donde no nada más se estudia lo profundo, no nada más se estudia la parte de la conducta, sino que aquí ya se empieza a meter más a los derechos de los seres humanos, a lo que es un ser humano. Aquí ya comenzamos a hablar, por decir, Maslow, que entra con la pirámide de las necesidades básicas, comienza a hablar de la realización del ser humano, la importancia de sentirnos nosotros realizados. Entra no tanto lo trascendente, sino entra la superación personal, ¿verdad? Que va aquí a la par del humanismo. Ya va como cocinándose la cuestión psicológica, ya va acercándose un poco más a la parte holística. Para ello, pues, tiene que pasar por este filtro del humanismo, donde se comienzan a considerar otras áreas que no se consideraban ni en el conductismo ni en el psicoanálisis. Entonces, cuando pasa a través de también de estos pioneros, ¿verdad? Maslow, que es uno de ellos, cuando pasa por este filtro estos autores, entonces comienzan a posicionar ya lo que es una visión completa del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, biología, filosofía, ciencia, antropología, psicología, psiquiatría, teología, espiritualidad. Entonces ya se comienza a mirar algo más completo. Por eso la parte, Pau, del humanismo, no sé si se recuerden de un logotipo que se mira donde está una persona así, ¿no? Con los brazos abiertos, las piernas abiertas, y es un logotipo que representa la parte del humanismo. Ah, ya, ok. Es entonces como el desarrollo humano, de Es cómo correcto. se estudia el desarrollo humano. Ah, Ajá. ya, ok, Esta línea, abarca todo lo que tiene que ver con el humano, pues, ya. con la parte de la psicología, pero desde un enfoque humanista. No desde un Ujú. enfoque espiritual, porque ahí ya no espiritual, pues ya entraríamos a la parte transpersonal. Ok, Sí, ok, ya. muy bien. Y entonces Este, estas cuatro fuerzas son una de las herramientas que vamos a poder utilizar que como que nos especializaríamos en ella para poder la, abordar a una persona. Así es, en el acompañamiento que ustedes van a ir dando a las personas, dependiendo sus disciplinas, dependiendo su formación, su lectura, su compromiso, porque aquí es leer, 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 investigar, realizar trabajos, comenzar a crear artículos, participar en foros. Entonces, todo esto para que se vaya creando una conexión neuronal que en su momento les dé una dimensión de conciencia a ustedes más ampliada que la que tienen hasta ahorita. La sugerencia como escuela es que usen la terapia transpersonal, porque en la terapia transpersonal pues lo abarca todo, pues Wilber habla de la teoría del todo,
y en esta teoría del todo, pues es algo integral, es algo donde no hay cabida para escaparse ningún área del ser humano. Entonces, esa es la invitación. Que lo logren ustedes ya es como una habilidad y una destreza que ustedes van a desarrollar a través del compromiso que tengan en el estudio. Sí, está Ok, bien, gracias. muy bien, Pau. Vero, te había mencionado, adelante, te escuchamos. Ok, gracias. A mí no me había quedado muy claro lo que era el conductismo, que es creo que es la segunda fuerza. Pero ahorita con lo que explicó otra vez un poquito más, aún me quedó una pequeña duda sobre eso. A ver, coméntame la duda, O sea, ¿cómo sería? Uno, lo que ahorita comentaba es que, por ejemplo, lo que había pasado con el COVID, ¿no? Cómo generó el miedo y vamos, vaya, o sea, uno comenzó a comentar algo, ¿no? Es un decir, ¿no? O así lo veo en mi cabeza, de que, no, o cómo era, es que la verdad sí. ah, ok. Hay otro autor que no mencionamos que es Pablo, Iván Pablo, ¿verdad? Él nos habla del estímulo, ¿verdad? Y pone como ejemplo el estudio que hacen pues con un perro, ¿verdad? Al sonar la campana, ¿verdad? El sonido de la campana lo pone lo asocia a un incondicionamiento, como lo que es la comida. Entonces, con el tiempo, en este estudio que hacía Pavlov, el estímulo neutral provoca la misma respuesta que el estímulo incondicionado. Vamos a hacerlo más sencillo. Ah, Iván Pavlov demuestra que los perros salivaban al escuchar una campana, si ésta sonaba antes que se les diera la comida repetidamente. Entonces, primero les daban, hacían el sonido y les daban de comer, hacían el sonido y les daban de comer. Luego, únicamente hacían el sonido, salivaban, pero no les daban de comer. Entonces, aquí entra la parte condicionante. ¿Cómo entenderlo en esta parte de lo que surgió? No generalizo con lo que fue Sí, sí, la pandemia, claro. pero hubo muchísima gente, mucha gente que partió, tal vez sin siquiera estar enferma. O sea, porque los números eran crudos, o sea, necesitaban muertos para alarmar, o sea, el orden mundial, o sea, fue una orden fuerte. Hay muchísima información a la cual no toda la gente tiene acceso y por lo tanto la gente iba por una gripa al hospital y salía envuelta COVID. con COVID, o sea, ya Mm, en plástico, o sea, para que inmediatamente llevarla al panteón. igual, Y sí. viene todo este miedo, esta incertidumbre, entonces la gente comienza a intimidarse, no lo vamos a verlo ahorita algo fresco, ¿no? Lo que pasó con este capo que Sí, acaban de agarrar. Entonces se funde el pánico pánico, y a través del miedo es una estrategia que es conductismo porque a través del miedo controlan a las manipulan. personas. Ajá. Ok, sí. Entonces la parte del conductismo tiene que ver con refuerzo y castigo, premio, castigo, premio, o sea, si haces esto, te premio, si no lo haces, te castigo. Mm, Como padres usamos conductismo con los hijos. sí, 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 ya. Ah, ok, sí, ya, ya.
ya la agarré. Sí, ya Ok, sí, como dice, con lo que pasó, por ejemplo, lo reciente, eh, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues como yo estoy en León, pues está cerca de Jalisco, ¿no? ok, Lagos y todo eso. Entonces, pues domingo estábamos en la iglesia, nadie estaba enterado de nada hasta que dijeron, ay, quemaron el banco de aquí a la vuelta y todos, ok, como, ok, sí, pero, o sea, pero lo mismo, como estábamos en la iglesia y oramos, pues estábamos como que tranquilos, ¿no? Como esa parte de que, pues Dios tiene el control. Pero ya saliendo de la ciudad, pues veíamos que la gente estaba haciendo su vida normal porque pues no podía, pero así empezaron a difundir muchas noticias, empezaron a difundir una noticia falsa de que toque de queda en León, de que a partir de la 1 nadie salía de sus casas, que porque iban a balacear a todos, ¿no? No importando si era civil o perteneciente, no, así. Entonces, nosotros como familia el cumpleaños de mi hermano habíamos reservado, entonces me pregunta si el restaurante va a cerrar, porque todo cerró, toda la ciudad cerró, el centro, centros comerciales, todo. Y ya yo pregunté, no, que sí iban a estar abiertos. Entonces ya fuimos y la ida al restaurante, las calles estaban vacías. Para hacer un domingo en una ciudad pues ya grande, pues era raro, ¿no? Pero sí lo que detonó mucho, como dicen, el pánico, el miedo y todo, fue esa noticia falsa de que toque de queda. Tuvieron a los 20 minutos que decir, oigan, esta noticia es falsa, am, tomen sus precauciones porque tampoco es de que, no pasa nada. No, sí, sí pasa, sí, sí estuvieron pasando incidentes, pero no hay toque de queda. Y, y ese día sí pudimos ver cómo todo el día, incluso el lunes un poquito, todo estaba muy callado. Y yo creo mucho también que tuvo que ver, pues, lo que se estuvo generando, ¿no? O sea, las noticias y todo eso. Y, y como dicen, a veces la gente o nos dejamos guiar por el miedo, el pánico y todo eso, y no, pues tampoco buscamos, ¿no? Información para estar bien enterados. Bueno, así lo pude ver. ok. Entonces ya vamos viendo ejemplos, ¿verdad? Algo Ujú. más claro, más palpable Sí, acerca de estas ciencias. Una crítica que se le hace al conductivismo, a pesar de que pues tuvo mucho éxito y no se diga en las escuelas, ¿verdad? El conductismo fue criticado por su enfoque limitado, que ignoraba aspectos internos de la mente humana, como emociones, pensamientos, motivaciones. Entonces, era algo más robótico, era algo más mecanístico, pues. Con sí el me cabe. tiempo, ajá, teorías más integradoras como el cognitivismo, comenzaron a ganar popularidad, pues ya que consideraban también los procesos mentales internos en la comprensión del comportamiento del ser humano y esto ya le da pie, ¿no? A lo que les mencionábamos hace un momento de acerca del humanismo, ¿verdad? En la pregunta que hacía Pau también, en esta parte del humanismo, pone un fuerte énfasis a la dignidad y en la humanidad de cada individuo y surge también en la parte del humanismo, les decía, los derechos humanos y también comienza a surgir esta teoría del libre albedrío, ¿verdad? O sea, eres libre para ser. Entonces ya, obviamente, ya el ser humano lo interpreta a veces de una manera descoyuntada para tener un pretexto y hacer cosas, Lo que quiera. sí, placenteras, naturales, carnales, y obviamente, pues que no va pues con ese enfoque. Pero esta corriente del humanismo busca tratar a las personas con respeto
reconociendo su derecho a vivir una vida significativa y con propósito, como lo ofrece la teoría de Víctor Frank. Entonces, cada ser humano desde el humanismo es visto como valioso, es visto como digno de ser comprendido y de ser apoyado en su proceso de vida. Entonces, para que vayamos viendo cómo la psicología transpersonal no surge de cero, o sea, la psicología transpersonal se ayuda del psicoanálisis, se apoya del conductismo, del cognitivismo, del humanismo y de todas estas corrientes psicológicas, porque si omitiera alguna de ellas, entonces pues dejara de ser una psicología integradora. ¿Ah? Estudia la parte espiritual, pero no ignorando las otras ciencias, las otras psicologías que se proponen a través de la ciencia. La psicología transpersonal no es como la psicología mejor. La psicología transpersonal nos gusta estudiarla porque es integradora. Lejos de ser mejor o de ser peor, busca integrar, y lo que a nosotros nos va a llevar a un acompañamiento más saludable en las personas tiene que ver con lo integrativo. ¿Ok? Pero, muy bien. Anita, te escuchamos. Adelante. Pues, interesante esto de la psicología. Me quedé yo como decir, ¿cómo y a qué hora inició? Imagínese tener esa información y hablando dentro de lo espiritual bueno, como que se ha visto como que no conecta con lo espiritual. Y yo me voy a muchas personas que yo he visto que llegan a conocer poco de la palabra, pero que hay cosas que no pueden cambiar, que tiene que sí o sí estar entre como lazados para que las personas puedan, porque por ejemplo, yo en lo particular ha cambiado mi carácter después de estar aquí, ha cambiado mucho mi carácter. eh, el tener paciencia, me han dicho, pero qué paciencia, o sea, de verdad, en el trabajo y todo eso, yo digo, esta no era yo. Y podemos ver, digo, dentro de esto de que hay mucha gente y que yo digo, bueno, y los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy entiendo que es un problema más interno que se tiene que pues trabajar en la persona. Y porque si luego dicen, Dios es el psicólogo de psicólogos, obviamente Dios tiene todo el poder absoluto de todo, pero hay cosas que sí se tienen que trabajar ya, pues más de esta manera, así lo entiendo yo, porque yo no me había dado como mucho cuenta, pero sí mi carácter, mi paciencia, el estar aquí, Dios la ha ido cambiando también, pero conjunto con la psicología. Entonces, el ver todo esto y digo, Dios mío, pues desde cuándo, ¿verdad? Existe y cuánta gente sufriendo porque a lo mejor dicen, no, es que lo ven como que no es bueno, ¿no? Y ya cuando ya estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo lo puedo decir, cuando yo tenía muchísimos problemas y tenía pensamiento de suicidio, fui a un psicólogo, pero como digo, me mandó a bailar, me mandó a tomar, en vez de ayudarme, pues me dijo, estás joven, estás esto, no es trabajo y hijos, vete a bailar. Y pues a mí me gustaba el baile y pues yo nunca tomaba, pero pues ahí así me empecé a echar mi cervecita, entonces pues muy mal. En vez de ayudarme, pues me empeoró porque después era la cruda, pero de lo que gasté, de lo que no estuve con mis hijos, o sea, como la culpa. Y yo digo, Dios, bueno, llegas al tiempo correcto, yo creo, pero si hubiera llegado, encontrado una persona, un psicólogo que me hubiera guiado acá, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias a Dios estoy acá, pero sí lo veo la importancia de nosotros saber y poder ayudar a otras personas. Yo estoy muy agradecida con Dios y con todos los que nos han compartido, porque la verdad yo he sentido ese cambio en mí, que antes no tenía como mucha paciencia y hoy sí digo, me admiro eso, digo, ¿cómo? Y me dice mi hija, mamá, ¿y usted no se enoja? Le digo, pues ¿para qué me enojo? Pero es algo ya interno, o sea, no es que yo lo esté luchando por no hacerlo, ¿sí?
Entonces esa parte, pues la verdad, a pesar de que pues sí voy un poco atrasada, pero la verdad me ha servido muchísimo y creo que es importante pues que mucha gente lo conozca esta parte. Y aquí lo que comentas, Anita, creo que es como la parte cúspide de nuestra formación en esta carrera, porque pues no me serviría de mucho tener la teoría, tener el conocimiento, si a final de cuentas esa teoría y ese conocimiento no ha traído una transformación en mi vida para poder interpretar el entorno que se manifieste a través de un comportamiento diferente que estaba teniendo anteriormente. Entonces, lo que mencionas creo que es una señal, ¿verdad? De que vamos nosotros por un buen camino. Mencionabas en la parte, no sé si religiosa o dogmática, ¿no? Que se mencionaba como a Cristo, como el psicólogo de psicólogos. Pues está bien, ahora nada más hay que estudiar a Cristo como psicólogo. Amén, amén, sí, sí. Y te va a meter a la psicología. ¿Por qué? Porque Jesús lo explicaba, Jesús lo narraba, daba sus narrativas, daba sus parábolas. O sea, te hablaba de las emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos, y lo vemos nosotros plasmados en la escritura y es psicología pura. Sí, así es, pues, yo estoy en las tareas y todo eso y veo los comportamientos de cada personaje, pues, que menciona la Biblia y digo, ¿verdad? Pero mientras no se mete uno en como en este ámbito, pues, o en esta parte, no se da cuenta por el comportamiento de cada personaje que habla la Biblia. Entonces, pues, la verdad, es muy grande, la verdad que a veces digo, pues a qué horas voy a alcanzar a entender muchas cosas, pero pues yo estoy agradecida porque pues yo he sentido los cambios en mí primero y pues sí, la verdad, me encantaría poder ayudar a más personas. Muy bien. Pues entonces, vamos a seguir avanzando. Vimos un poco acerca de la historia, ¿verdad? De lo que es la psicología. Ahora vamos a meternos en unos 10 minutitos a lo que es la parte de las dimensiones de conciencia. Aquí ya entramos a una parte de una exploración de los diferentes estados de conciencia y entonces para ello necesitamos aquí entender que la exploración de estos diferentes estados de conciencia es un aspecto fundamental de la psicología transpersonal, cosa que no estudian otras psicologías. Por decir, la Biblia nos enseña de las siete mentes, de la mente depravada, de la mente carnal, de la y esto pues nos da cabida también a poder accesar a estas dimensiones de conciencia, ya que permite comprender las dimensiones, nos permiten comprender la parte compleja de la experiencia del ser humano. Vamos a ver la conciencia ordinaria. Aquí se refiere a nuestro estado de percepción habitual, donde interactuamos con el mundo cotidiano. Este estado es lo que experimentamos en nuestras actividades diarias, en el que nuestras percepciones, nuestros pensamientos están organizados y están alineados con la realidad externa. En este nivel, nuestras experiencias son influenciadas por el contexto cultural y social y se basa en la lógica y en el razonamiento. Entonces, sin embargo, en este punto de la conciencia ordinaria, que es como la parte base, ¿verdad? Donde está lo falso, lo verdadero, lo bueno o lo malo, la parte de la verdad, la mentira, en esta parte la parte de la conciencia ordinaria. En este nivel, entonces, nuestras experiencias van teniendo una influencia por el contexto cultural y social y se basa en la lógica y en el razonamiento, hablando del ordinario.
Sin embargo, aunque es esencial para nuestra vida, la conciencia ordinaria, si no hay una trascendencia de esa dimensión de conciencia, pues nos puede limitar a una comprensión de experiencias más profundas, como por decir la parte de poder accesar a una dimensión, ¿verdad? Donde todo es posible, hablando de la fe, nos puede limitar a poder accesar a estas dimensiones, comprender el tiempo cronos, comprender el tiempo kairos, comprender el pleroma, ¿verdad? Que tiene que ver con estas dimensiones de conciencia que vamos nosotros alcanzando. Por decir, el éxtasis espiritual tiene que ver con un estado alterado de conciencia que puede ser experimentado en momentos de una conexión que tenemos nosotros profunda con lo divino. Y vemos, por decir aquí, un ejemplo notable en la figura de Moisés, en el relato bíblico de Éxodo 34, del 29 al 35, donde experimenta un encuentro transformador con Dios en el monte Sinaí. Entonces, este éxtasis espiritual, ¿verdad? En personajes que nosotros vamos encontrando en la Biblia, se dice que en este encuentro su rostro resplandecía y dice que reflejaba la gloria divina. Este tipo de experiencias no solo es transformadora, sino que también puede proporcionar una sensación de propósito y de conexión con algo más grande que uno mismo. A mí me ha pasado en mis disciplinas espirituales que de repente me ha permitido Dios mirar el aura de las personas, mirar la luz de las personas. Y es algo, es impresionante porque hay personas de repente tan sencillas, tan humildes, hablando en el ámbito religioso o en el cristianismo, que de repente, o sea, tú las miras no con un protagonismo, no con una presunción, pero, o sea, la luz, ¿verdad? Que se puede reflejar en su espíritu es impresionante. Y todo esto se va habilitando y se va desarrollando a través de las disciplinas espirituales, a través de ir accesando a dimensiones de conciencia, a estados no ordinarios de conciencia, donde ya no miras únicamente con tus ojos naturales, sino que ahora también comienzas a tener una visión con tus ojos espirituales, donde comienzas a tener una revelación y a través de tus ojos naturales puedes tener una interpretación con esta coinonía, ¿no? Con ir uniendo la parte de la visión, tanto espiritual como natural, para nosotros poder tener una visión transpersonal. Y es así como nosotros entraríamos a estados alterados de conciencia. Aquí se pueden inducir a través de diferentes prácticas, como lo tenemos nosotros en la oración, a través de la alabanza, a través de la música instrumental, ¿verdad? A través de estar arrodillados, a través de estar postrados, entramos en un momento de un estado alterado de conciencia, porque comienza a cambiar mi respiración, con mis ojos cerrados comienzo a tener revelaciones, comienzan a venir figuras, ¿verdad? A mi mente, a mi espíritu, y comienzo yo a tener, a escuchar, ¿verdad? La voz del espíritu. Y bueno, también a través de lo transpersonal se hace por la hipnosis, por drogas psicodélicas, la ayahuasca, el peyote, ¿verdad? Que lo usan algunas personas que trabajan este tipo también de psicología para poderlos inducir a estos estados no ordinarios de conciencia a las personas. En el caso de nosotros no es necesario, pues porque tenemos la herramienta de la oración. O sea, a través de la oración, a través de la respiración, a través de la meditación, nosotros podemos llegar a estos estados no ordinarios de conciencia, que esto es pues muy revelador. Estos estados nos ofrecen perspectivas únicas en nuestra vida, nos trae revelación
impresionante a nuestra vida. Le permite a las personas que van desarrollando estas habilidades explorar aspectos de su psique que no son accesibles desde lo que mirábamos arriba, desde una conciencia ordinaria. Voy a poner aquí un ejemplo. La meditación te puede llevar a un estado de calma, te puede llevar a un estado de paz, de silencio, donde todo comienza a ser claro. Mientras que las experiencias cercanas a la muerte a menudo se asocian con vislumbres de la vida después de la muerte y una sensación de paz. Entonces, podemos nosotros tener estas experiencias sin tener un encuentro cercano con la muerte. O sea, voy a la oración, voy a la meditación, tengo una relación con la naturaleza, voy orando a través de caminar a la par de un río, me recargo en un árbol para estar leyendo la escritura, empiezo a percibir, ¿verdad? Esa atmósfera de naturaleza, me empiezo a vincular con todo este terreno espiritual invisible, ¿verdad? Naturalmente, pero visible para las personas que trabajamos la parte transpersonal, la parte espiritual. Y entonces, por lo tanto, la revelación que viene a nuestra vida de lo que leo, de lo que escucho, de lo que estoy haciendo en ese momento, es completamente transpersonal, es inexplicable desde una conciencia normal, desde desde la parte de la conciencia que les mencionábamos aquí arriba, desde esta conciencia ordinaria. Entonces, tenemos una trascendencia a esta conciencia donde ya comenzamos a ver otros aspectos que anteriormente no veíamos. Por decir, la conciencia cósmica, que es un estado en el que se experimenta una sensación de unidad con el universo. En este estado, las fronteras del yo se disuelven, la trascendencia del ego se ejecuta, el individuo puede sentir una sensación, una conexión profunda con todas las formas de vida y con el cosmos de la totalidad. Por eso les mencionaba lo importante que es leer autores, en este caso como la teoría, ¿verdad? Del todo. De qué forma comenzamos nosotros en esta conciencia cósmica, comenzamos nosotros a tener un conocimiento de algo que anteriormente ignoraba, de darme cuenta de algo que anteriormente no veía, no visualizaba, no analizaba. Entonces, por lo tanto, la percepción que yo comienzo a tener de forma individual comienza a cambiar. Voy a poner un ejemplo. Anteriormente alguien llegaba a mi vida, me traía un chisme, me traía una murmuración y si era en contra de un servidor, pues pues yo creía a veces eso que me decían, pero llegó un tiempo en que me di cuenta que eso me dañaba, que eso me afectaba mi vida, mi espíritu, y luego recalcaba con mi familia, con mis finanzas. Entonces llegó un momento en que comienzo yo a trascender esta parte y cuando alguien comienza a darme algún chisme, alguna murmuración, ya con autoridad lo paro, lo detengo, tengo una interpretación diferente acerca de ello, ya no estoy con esa comezón en mis oídos de querer saber, de que me digan más, ¿verdad? Acerca de aquello, únicamente lo paro, lo detengo, no me interesa escuchar lo que vienes a decirme. Si quieres, podríamos hablar de otro tema, pero lo que me estás diciendo no me interesa y no quiero escucharlo. Y ya ahí vas parando a estas personas que de repente tienen este enfoque, pues, de únicamente estarse acercando a las personas o estarse relacionando desde esta forma tóxica. Entonces, en esta conciencia cósmica,
insisto, la percepción que nosotros tenemos abre la puerta a una comprensión más amplia que nosotros vamos teniendo y vamos desarrollando acerca de la conciencia. Viene un ejemplo aquí de Pablo, es mencionado en 2 Corintios 12:2, donde entra Pablo a un estado trascendental y Pablo habla de ser arrebatado al tercer cielo. Fíjense las dimensiones de conciencia, lo que sugiere un viaje espiritual en un plano completamente superior de existencia. Entonces, este tipo de experiencia mística es común en muchas tradiciones religiosas y espirituales y se caracteriza por sensación de trascendencia, por revelación, por conexión, ¿con qué? Con lo divino. Las experiencias místicas pueden proporcionar una profunda transformación personal y un sentido renovado de propósito y significado que cuando vuelves a esta conciencia terrenal, corporal, a este cuerpo, vienes completamente con una información del universo diferente, donde ya cuando te paras a un espejo y miras, ¿verdad? La parte física, la parte visible, la parte tangible, ya no te quedas casado con ello. O sea, ya no entras a la parte del juicio por lo que miras en un espejo, sino que te das cuenta que esto únicamente es un ropaje de lo que realmente importa en cada uno de nosotros. Algunos lo tienen de una forma, otros de otra forma, otros lo cuidan, otros descuidan este ropaje llamado cuerpo, pero a final de cuentas es algo externo, pues. Y cuando yo comienzo a mirar más allá desde esto externo, que lo único, por eso la parte transpersonal es poder como abrir, como si existiera como un cierre, ¿verdad? Aquí en nuestro cuerpo que pudiésemos abrir y penetrar al alma, penetrar al espíritu, penetrar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Estas experiencias, les digo, nos llevan a una transformación. Entonces, la exploración de estos estados no ordinarios de conciencia no solo enriquece nuestra comprensión en la psicología y en la espiritualidad, sino que también nos va a nosotros proporcionando herramientas para el crecimiento personal y de sanación, como lo mencionaba hace rato, me parece que Anita, ¿verdad? En la formación que nosotros podemos tener en nuestras prácticas religiosas o en nuestra creencia en el cristianismo, a veces no ha llegado a ser una creencia tan sana y tan saludable como la propuesta de Cristo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo te das cuenta que eres libre? Perdón, ¿cómo te das cuenta que estás estudiando una verdad? Pues porque te das cuenta que cada vez eres más libre, cada vez te preocupa menos o te interesa menos las críticas, ¿verdad? Destructivas. Las personas a veces que no tienen tanta relación o tanta cercanía, contigo mismo, o sea, son cosas que ya comienzas a separar, comienzas a delimitar, comienzas a poner esas líneas, ¿verdad? Esos límites con las personas y por lo tanto tu vida comienza a vivirse más sana, más saludable, menos tóxica y la relación que comienzas a tener también con personas comienza a ser con personas más sanas, más saludables, más trascendentes, más transformadoras, que han sido tratadas por la parte del Espíritu Santo y que se les ve cómo afloran, ¿verdad? La manifestación de la renovación del Espíritu Santo en sus vidas por todo lo que hacen y no tanto por lo que dicen o por lo que llegaran en su momento a poder presumir. Este, ya luego, pues vendrá mindfulness, experiencias místicas, vienen por ahí otros ejemplos que ya ustedes ahí los pueden,
ir revisando en su manual los sueños lúcidos, la revelación de los sueños. Se habla también en el manual de la importancia de la espiritualidad en la psicología transpersonal, más allá, ¿verdad?, de las religiones organizadas como se conoce como el cristianismo, como el budismo, el islam, el taoísmo, el hinduismo, el judaísmo, que son como las religiones más grandes, ¿verdad?, que existen a nivel mundial, tomando en cuenta que la parte del cristianismo, ahí entra mormones, ahí entran católicos, ahí entran bautistas, todo lo que tiene que ver con Cristo, o sea, a nivel mundial se le conoce como la corriente cristiana por todas estas múltiples, ¿verdad?, creencias que se tienen. ¿Por qué? Pues porque creemos en Cristo, ¿verdad? Unos a una manera, otros a otra manera, pero a final de cuentas por eso se le considera cristianismo. Y el budismo, pues bueno, tiene otras bases, otros principios. Y aquí pues es importante destacar que que la espiritualidad no se limita a la religión organizada, a la parte institucional, sino más bien abarca una búsqueda personal de significado contigo mismo. O sea, que realmente quién eres, dónde estás, para dónde vas, qué significado tiene Dios en nuestra vida. O sea, son preguntas profundas que necesitamos nosotros llevar a cabo. Hasta dónde mi práctica religiosa o mis creencias me están llevando a ser libre o hasta dónde me están estancando. Hasta dónde mi pensamiento está siendo limitado o hasta dónde mi pensamiento está teniendo una apertura. Porque eso es lo que nos lleva a nosotros en estas dimensiones de conciencia, porque ustedes se van a ir dando cuenta que conforme más van estudiando la parte de las dimensiones de conciencia, vas a comenzar a mirar, obviamente, prácticas que se llevan a cabo en los lugares donde se habla de la parte de la Biblia, de la religión, y vas a comenzar a chocar con ciertas prácticas. Y de repente se comienzan a sentir como raro, ¿verdad? En algunos lugares, porque hay ciertas prácticas como que ya no encajan con el conocimiento, con la dimensión de conciencia, con lo que tú vas de cierta forma, con lo que el Espíritu Santo te va revelando, porque al final de cuentas la formación que nosotros tenemos, tiene que ver con una formación del Espíritu. O sea, nosotros les facilitamos y les compartimos una información, pero quien redarguye en sus vidas y quien les está llevando a una formación, a un convencimiento, a una metanoia, pues es completamente el Espíritu, porque Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que nos lleva a trascender, ¿verdad? Aunque estamos en una escuela llamada Trascender, ¿qué fuera de la escuela si no tuviera la maestría o la parte importante del maestro por excelencia, como lo es el Espíritu Santo en nuestra vida? En cada clase que nosotros vamos, o sea, algo redarguye, algo nos lleva al convencimiento, algo nos comienza a latir, nos comienza a dirigir y nos comienza a decir, es por aquí, es por aquí, es por aquí, hay estos cambios que hacer, hay esto que realizar y nosotros comenzamos a avanzar pues de una manera pues completamente diferente. Voy a parar aquí en las dimensiones de conciencia y nada más, si surgiera alguna pregunta. Pau, si surgiera alguna pregunta y luego escuchamos a Carlos. Adelante, Pau. No, bueno, estas dimensiones las entendí, no se había escuchado bien, me agarró desprevenida, pero bueno, las estuve entendiendo y no hay ninguna pregunta ahora. Ok, ok. Carlos, vamos cerrando y luego escuchamos a Vero. Sí, claro. Creo que esto que nos está hablando de estas dimensiones espirituales
Pues solamente, o sea, entendí esta parte que dice que podemos llegar a ellas por la forma correcta que Dios predestinó como Pablo, ¿no? Esas visiones a través de una santificación, de una purificación, de una metanoia, de un cambio, pero nos decía que también podemos llegar a esos estados de conciencia, alterados de conciencia, a través de drogas, de ayahuasca, la meditación, no sé, china oriental, el tai chi, que en algún tipo practique unos ejercicios de respiración tan buenísimos, pero entonces, eh, alguien que consumió una droga, podríamos decir que ha experimentado un éxtasis que lo ha llevado a esta dimensión y que eso lo está como que enganchando a seguir consumiendo y que podríamos ayudar a alguien en adicciones, suplantando ese éxtasis por droga, podemos suplantarlo por un éxtasis en Dios. Es que a veces me invitan a nexos. Sí, es que, por decir, ah, podemos entrar a un estado no ordinario de conciencia simplemente a través de la respiración. Respiro profundo, exhalo lento, perdón, inhalo, retengo, exhalo, inhalo, retengo, exhalo, inhalo, y luego lo cambiamos, a hacer inhalaciones y exhalaciones rápidas. Y llega un momento, después de 5 minutos, que las personas comienzan a comienzan a entrar a un estado alterado. Obviamente, guiados completamente en una directriz del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando se entra a esta dimensión, entonces todo lo que tú presentes por parte del Espíritu Santo es como una esponja a aquella persona. Porque la manera que lo va a tomar, la forma como lo va a interpretar, va a ser desde un estado de conciencia no ordinario. Va a estar en un estado alterado de conciencia. A mí me ha tocado compartirle a las personas drogadas y tienen una comprensión, o sea, tienen una revelación de aquello que les estoy compartiendo que muchas veces una persona común o una persona que no se droga no lo tiene. Entonces, las personas que en su momento se han drogado, Carlos, fíjense, este dato es interesante. Han inconscientemente, han entrado a dimensiones, han generado rutas de dimensiones de conciencia que no conocen. O sea, ellos saben cómo entrar, saben cómo accesar, la ruta la tienen. Nada más que no es con con lo nocivo para la salud. O sea, ya lo hicieron a través de la droga, lo hicieron a través del alcohol, lo hicieron a través de la ayahuasca, a través del peyote, bueno, a través de todo eso, pero ahora, o sea, la ruta ya está. Ahora nada más el ingrediente que necesitan es algo diferente y conectan y llegan a un estado impresionante, impresionante. A diferencia de las personas que nunca se alcoholizaron, que nunca se drogaron, que no sé, siempre fueron así como bien buenitos, ¿verdad? Nunca quebraron un plato. Entonces tienen una cerrazón, pues, en su cabeza. Y lo presumen como espiritualidad. Pero si tú miras a ese tipo de personas, o sea, son tóxicas, o sea, son personas que en lugar de ayudarte te enferman en el acompañamiento. Entonces, en algunos momentos, el atender a estas personas, Carlos, es darles esperanzas de que por lo menos lo que hicieron ya les generó una ruta de un estado no ordinario de conciencia que si se dejan acompañar, podrían desarrollarla y sin siquiera estar pagando por meterse un gramo de cocaína o de cristal a su cuerpo. Gracias. Ok, ok, Carlos. Este,
Pues escuchamos a Vero y con ella cerramos las dimensiones de conciencia. Adelante, Vero, te escuchamos. Bueno, en cuanto a las dimensiones, ahorita no tengo ninguna pregunta. Creo que este, am, a- am, pues sí, se puede decir que sí me quedó un poquito claro. Yo creo que Ok, me va a ir surgiendo preguntas, pero por el momento todo bien. muy bien. Pues entonces, bueno, aquí tenemos ya la información, ¿verdad? Que correspondía para el día de hoy. Les mencionaba, ya la próxima semana nos vamos, si ustedes revisan por ahí su material, hay unas preguntas que ocupan trabajar. Entonces hay que meterse y hay que ir trabajando en esas preguntas. Se los muestro aquí rápido para que ustedes lo puedan mirar. En estas preguntas hay que ir respondiendo, ¿verdad? Las definiciones, el origen, la corrección espiritual, la búsqueda de significado, las aportaciones de Maslow, de Grof. Para ello, pues hay que ir también darle una revisada al manual porque las preguntas tienen un enfoque de que cerciorarnos de que tú realmente leíste el manual. Si no lees el manual, no vas a poder contestar las preguntas. Son solamente 15 preguntas que hay que responder en esta semana, hasta antes del domingo para enviarlas, y prepararnos para la siguiente semana, donde estaremos viendo ya el desarrollo humano, pero ahora desde una perspectiva transpersonal que si pones las bases, ahorita lo que hablábamos de la historia, las dimensiones de conciencia, y contestas estas 15 preguntas, entonces estarás preparado, estarás habilitado para comprender el desarrollo humano, pero ya desde una perspectiva transpersonal. ¿Les parece bien? Debo preguntar, ¿el material nos va a llegar por correo? Porque no lo encontré en el Ahí grupo. está, este material se les envió ahí al grupo, ahí está en Lo el estuve grupo. buscando, pero no lo encontré. No sé si nada más tengo un grupo. Es en este grupo donde entraste en el link. Ahorita le pongo un punto para señalarlo, para que lo puedas descargar o lo reenvío nuevamente aquí al grupo para que lo tengan. Ay, gracias. Sí lo estoy buscando y no. Ok, se los reenvío ahorita, Anita, no te preocupes. Muy bien. Pues que tengan una feliz noche, un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Saludos para todos. Bendiciones, Hasta Pastor luego, buenas Julio. noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Sí, feliz noche.